Una de las veces que yo estaba en Buenos Aires, aún internado, aún cuando todavía no me estaban devolviendo a mi ciudad, en aquel tiempo se acostumbraba cuando había un accidente o cuando había un peligro, la gente hacía como una especie de duelo, aunque no era duelo en sí, y no se usaba la televisión, que sí existían, cosa extraña. Elementos más prioritarios no estaban, pero la televisión estaba. Era también una forma de ser muchos y entretenernos un poco. El contenido de lo que había en televisión no era tan malo o nocivo como lo es hoy en día, y a cualquier hora. Ya el mal producto no distingue horarios. Pero cuando yo estaba aún internado, una de las cosas que me di cuenta que había perdido la conexión con las piernas, o sea, la orden motriz no llegaba a las piernas para yo poder moverme. Era como empezar de nuevo. Cuando yo me desperté habían pasado los 15 días por lo menos, cuando estaba sobrio. Y una de esas veces, mi hermano, el mayor, sería el tercero desde arriba para abajo, en el orden de los mayores, me estaba cuidando. Este tampoco está entre nosotros hoy, partió con Dios, sé decir yo, y él me estaba cuidando, y él tendría más o menos unos 6 años, tal vez más que yo. Y una de las cosas que él me dice: estoy cansado, vos tenés que aprender a caminar. Como si yo estuviera, pobre de él que era un adolescente, haciéndolo todo a propósito, como si yo no caminara solamente porque me gustaba que me cuiden, porque ande a saber las horas que él estuvo cuidándome sin dormir, quizás hasta sin comer, no lo sé. Pero lo que sí sé es que él me dice: bueno, tenés que caminar, y en vez de ir sosteniéndome de ahí hasta el baño y de baño de vuelta, cuando yo volvía del baño del sanitario, mi hermano se cansa y me empuja, quizá propio de la edad, hoy maduro, ¿no? Y propio del fastidio de las horas, de quizás no haber desayunado, no lo sé. Lo que sé que él me empuja y mi cabeza empieza a girar y empiezo a desequilibrar, pero en algún momento, con ese instinto de supervivencia humana, logro aferrarme a una de las camas, a una de las cabeceras de las camas. No era la única, eran varias las que había, muchos niños internados, y empiezo por mí mismo a defenderme, y allí recupero el caminar. O sea, fui exigido. No sé si me empujó a propósito o si fue su fastidio inconsciente, pero eso pasó. No me caí y tuve un segundo trauma, porque una de las cosas que me pasó es que cuando esa camioneta golpea su vidrio contra mi cabeza, logra producir un traumatismo de cráneo. Como le dije, una desviación enorme de columna y también una desviación en la posición natural de los ojos, que de esas cosas yo no fui atendido, asistido. Crecí con esos problemas, como dije, por más de 30 años. Porque luego pude vivir un milagro que yo supe contar, que es que con 44 años mi columna estaba totalmente desviada, mis dolores de cuello eran muchos, sabía hacer movimientos de cabeza y hacer esos ruidos, tric, 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 para poder acomodarme, pero todo eso, no hecho por manos profesionales, me producía a mí más dolores de cabeza.
Llegué a comprar anteojos con aumentos, pero mi problema no era que mis ojos no veían, no tenían calidad, sino que la no posición natural por el exagerado golpe hizo que por muchos años tuviera ese problema. Pero gracias a Dios que esa vez no me caí. Y de todas esas cosas de las cuales logré conciencia, produjeron en mí una enorme raíz de amargura y mucho dolor del cual no se podría salir, porque eso con mi edad y con mi cuerpo crecía también en mi mente y en mi corazón. Y solo Dios, solo una mano fuerte y segura podía sacarme de ese problema. No había psicólogos, psiquiatras, brujos, curanderos. De hecho, no tuve ni siquiera una atención primaria como se le ordenó a mi papá, que el médico le dijo que hiciera educación visual, que fuera tratado con un corsé en la columna cuando yo llegara a mi ciudad. Todo eso quedó en la nada. No sé si porque no se consiguió o por qué motivo, pero yo no fui atendido, no fui asistido por mis ojos, por mi columna. Tampoco tuve una atención postraumática después de ese golpe, con fractura de cráneo. También perdí la escuela primaria por eso.